Hay determinismo absoluto en las condiciones de existencia de los fenómenos naturales, tanto en los cuerpos vivos como en los cuerpos inertes. Hay que admitir como un axioma experimental que en los seres vivientes lo mismo que en los cuerpos inertes, las condiciones de existencia de todo fenómeno están determinadas de una manera absoluta. Lo que quiere decir, en otros términos, que una vez conocida y cumplida la condición de un fenómeno, el fenómeno debe reproducirse siempre y necesariamente, a voluntad del experimentador. La negación de esta proposición sería nada menos que la negación de la ciencia misma. En efecto, como la ciencia no es más que lo determinado y lo determinable, se debe forzosamente admitir como axioma que en condiciones idénticas todo fenómeno es idéntico, y que tan pronto como las condiciones no son ya las mismas, el fenómeno cesa de ser idéntico. Este principio es absoluto, tanto en los fenómenos de los cuerpos inertes como en los de los seres vivientes, y la influencia de la vida, sea cualquiera la idea que de ella nos formemos, nada podría cambiar en esto. Tal como lo hemos dicho, lo que se llama la fuerza vital es una causa primera análoga a todas las otras, en el sentido de que ella nos es perfectamente desconocida. Poco importa que se admita o no que esta fuerza difiere esencialmente de las que presiden a las manifestaciones, de los fenómenos de los cuerpos inertes. Es necesario de cualquier manera que haya determinismo en los fenómenos vitales que ella rige, porque sin ello sería una fuerza ciega y sin ley, lo que es imposible. De aquí resulta que los fenómenos de la vida solo tienen sus leyes especiales porque hay un determinismo riguroso, en las diversas circunstancias que constituyen sus condiciones de existencia o que provocan sus manifestaciones, lo que es la misma cosa. Ahora bien, como ya lo hemos repetido a menudo, solo con ayuda de la experimentación podemos llegar, en los fenómenos de los cuerpos vivos como en los de los cuerpos inertes, al conocimiento de las condiciones que reglan estos fenómenos y que nos permiten en consecuencia dominarlos. Todo lo que precede podrá parecer elemental a los hombres que cultivan las ciencias físico-químicas. Pero entre los naturalistas y sobre todo entre los médicos, se encuentran hombres que, en nombre de lo que llaman el vitalismo, emiten sobre el tema que nos ocupa las ideas más erróneas. Piensan que el estudio de los fenómenos de la materia viva no podría tener ninguna relación con el estudio de los fenómenos de la materia inerte. Consideran la vida como una influencia misteriosa y sobrenatural que obra arbitrariamente emancipándose de todo determinismo, y tachan de materialistas a todos los que se esfuerzan por reducir los fenómenos vitales a condiciones orgánicas y físico-químicas determinadas. Son estas ideas falsas, que no es fácil extirpar una vez que han tomado posesión de un espíritu. Únicamente los progresos de la ciencia las harán desaparecer. Pero las ideas vitalistas, tomadas en el sentido que acabamos de indicar, no son otra cosa más que una especie de superstición médica, una creencia en lo sobrenatural. Ahora bien, en medicina la creencia en las causas ocultas, que se le llame vitalismo o de otro modo, favorece la ignorancia y crea una especie de charlatanismo involuntario, es decir, la creencia en una ciencia infusa e indeterminable. El sentimiento del determinismo absoluto de los fenómenos de la vida lleva, por el contrario, a la ciencia real, y nos da una modestia que resulta de la conciencia de nuestros escasos conocimientos y de las dificultades de la ciencia. A su vez, este sentimiento es el que nos incita a trabajar para instruirnos, y en definitiva, es a él solamente que la ciencia debe todos sus progresos. Yo estaría de acuerdo con los vitalistas si quisieran reconocer simplemente que los seres vivientes presentan fenómenos que no se encuentran en la naturaleza inerte, y que por consiguiente les son característicos. Admito en efecto que las manifestaciones vitales no podrían ser dilucidadas solo por los fenómenos físicos químicos conocidos en la materia inerte. Podría explicarme más ampliamente con respecto al papel de las ciencias físico-químicas en biología, pero quiero solamente decir aquí que, si los fenómenos vitales tienen una complejidad y una apariencia diferentes de los cuerpos inertes, ellos no presentan esta diferencia más que en virtud de las condiciones determinadas o determinables que les son propias. Entonces, si las ciencias vitales deben diferir de las otras por sus explicaciones y por sus leyes especiales, no se diferencian en cuanto al método científico. La biología debe tomar a las ciencias físico-químicas el método experimental, pero debe conservar sus fenómenos especiales y sus leyes propias. En los cuerpos vivos como en los cuerpos inertes, las leyes son inmutables, y los fenómenos que estas leyes rigen están ligados a sus condiciones de existencia por un determinismo necesario y absoluto.
Empleo acá la palabra determinismo por ser más conveniente que la palabra fatalismo, la que se utiliza algunas veces para expresar la misma idea. El determinismo en las condiciones de los fenómenos de la vida debe ser uno de los axiomas del médico experimentador. Si está bien penetrado de la verdad de este principio, excluirá de sus explicaciones toda intervención de lo sobrenatural, tendrá una fe inquebrantable en la idea de que leyes fijas rigen la ciencia biológica, y tendrá al mismo tiempo un criterium seguro para juzgar las apariencias a menudo variables y contradictorias de los fenómenos vitales. En efecto, partiendo del principio de que hay leyes inmutables, el experimentador estará convencido de que los fenómenos jamás pueden contradecirse si son observados en las mismas condiciones, y sabrá que, si muestran variaciones, esto se debe necesariamente a la intervención o a la interferencia de otras condiciones que disfrazan o modifican estos fenómenos. Desde ese momento habrá que tratar de conocer las condiciones de esas variaciones, pues no podría haber en ello efecto sin causa. El determinismo deviene así la base de todo progreso y de toda crítica científica. Si al repetir una experiencia, se obtienen resultados discordantes o aún contradictorios, no se deberá jamás admitir excepciones ni contradicciones reales, lo que sería anticientífico. Se concluirá única y necesariamente que existen diferencias de condiciones en los fenómenos, que se pueden o que no se pueden explicar actualmente.